porque verdaderamente nuestro Señor es digno de adorar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y luego vamos a ir a algunos agradecimientos porque hay varios hermanos que se anotaron para agradecer y va a agradecer al Señor, ¿sí? Pero queremos ir a la palabra del Señor y vamos a compartir algo de lo que estuvimos estudiando el jueves, ¿sí? El jueves empezamos un estudio bíblico nuevo y el tema es la tarea pastoral y la mujer, ¿sí? Así que vamos a estar compartiendo, el pastor me dijo que lo diera de vuelta hoy, sabemos que nosotros los jueves tenemos 2 horas, así que vamos a ver todo lo que el Señor nos puede alcanzar. Necesitaría una mesita, algo, porque no me alcanza esto, si no corro el atril para este lado. Y bueno, lo primero que quiero darle algunas palabras, los hermanos que vinieron al estudio bíblico lo tienen copiado esto, no se lo va a acordar quizá de memoria, pero esto es importante para todo estudio de la palabra de Dios, amén. Hay ciertas palabras que encontramos nosotros que son importantes ¿para qué? Para poder aprender la palabra del Señor, para poder estudiarla, para poder escudriñarla. Y una de esas palabras es exégeta. ¿Qué es un exégeta? Una palabra rara, capaz que nunca la escuchó, a lo mejor sí. Pero exégeta es persona que interpreta o expone un texto. En este caso es un texto bíblico, ¿sí? Escuchó bien, interpreta o expone un texto. Es lo que voy a hacer yo en esta noche. Vamos a ver luego algunos pasajes en la Biblia. Después está la palabra exégesis, según la Biblia, ¿no? ¿Qué significa la palabra exégesis? Extraer, interpretar objetivamente es la interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. También se utiliza esto en el Talmud, en el Midrash, en el Corán, etc. En todo libro que se quiera interpretar lo que dice el texto. No se distraiga. Amén. Hermano, hermana, gloria al Señor. Luego está la palabra hermenéutica, ¿sí? Y en este caso nosotros siempre aplicamos estas palabras en el término bíblico, que es lo que nos interesa. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la correcta interpretación de los documentos bíblicos. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Y esto es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ciencia. ¿Una ciencia de dónde proviene? De nuestro Dios que es omnisciente. Él es el que tiene toda la ciencia, todas las facultades. ¿Amén, hermanos? Y sin esto nosotros no vamos a tener la correcta interpretación de los textos. La Biblia nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos escudriñar la Biblia, que la debemos estudiar, no solamente leer, no solamente escuchar, no solamente quedarnos con lo que alguien nos dice, sino que nosotros mismos debemos leer la Biblia. Amén. Y para eso es necesario también ser ministrados y ser enseñados, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios ha provisto maestros. Amén. Bueno, después está la palabra doctrina, que es algo que muchas veces se usa, muchas veces se predica, muchas veces se habla de la sana doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina significa enseñanza. Doctrina es conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. También son principios existentes sobre una materia determinada con validez universal, en este caso cristianas. Amén. Bueno, a lo mejor usted me dice esto que está diciendo es chino básico, pero los que vienen a estudiar saben de lo que estamos hablando. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Y por qué queremos compartir esto? Porque queremos que usted ame la palabra de Dios. Ame.
porque lo único que va a sostener a este mundo hasta que Cristo venga es la palabra de Dios. Lo único que nos va a sostener a nosotros es la palabra de Dios, es el conocimiento de la Biblia, ¿sí? Muchos errores se han cometido, muchos horrores, mucha gente se ha quedado en el camino, mucha gente se ha dado excusas, se ha justificado a sí misma para abandonar al Señor. Pero ninguno de nosotros en este tiempo podemos tener esa excusa, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la revelación completa de su voluntad, que es la Biblia, y nos ha puesto ministros también, para que nos enseñen, nos adoctrinen, nos capaciten en nuestra vida personal, en el ministerio y en todas las órdenes de la vida. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es necesario esto? Porque vamos a ver en 1 Timoteo, ahora capítulo 2, versículo 11, este pasaje que es tan controversial, y ya les vuelvo a decir, hoy vamos a hacer un repaso nada más de lo que hemos visto el jueves, para los hermanos que no estuvieron, porque aunque habla acerca de la tarea pastoral de la mujer, también es para los hombres, porque la Biblia es universal, es para todos. Amén, hermanos. No hace distinción de género, ni de raza, ni de edad, ni de estatus social. La palabra de Dios es para todos. Amén, hermanos. Grandes, niños, gracias al Señor por los niños adolescentes que hay aquí también, en este día, escuchando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos instruye. Con respecto a este tema, mucho se ha dicho, en muchas congregaciones, las hermanas no tienen la libertad que hoy tenemos nosotras acá, por ejemplo, no son animadas tampoco a buscar o a prepararse en las Sagradas Escrituras para poder ministrar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque justamente, como hemos compartido, no tienen la correcta interpretación de la Biblia, porque en muchos casos hay mucho machismo, ¿sí? Porque esto predomina, como también está el feminismo. Y todas estas cosas son corrientes, ideologías, que no son de ahora, hermanos, vienen ya desde tiempos antiguos, ¿sí? Hermanos, ¿y por qué es necesario que nosotros sepamos la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Dice la palabra así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice en el 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Este pasaje que muchos dicen, bueno, la mujer cállese y no hable más. Pero nosotros ahora vamos a ver una serie de cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que es imposible realizar una buena, seria y correcta exégesis, que es la palabra que utilizamos, que yo se las nombré, no se las van a acordar de memoria lo que dice, por eso es necesario anotar, por eso los invito a que vengan al estudio bíblico. Si usted ama a Dios, debe amar la palabra de Dios. Si usted quiere ser salvo, debe conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Mis palabras, dijo Jesús. Y dice que en ella nosotros tenemos la vida eterna. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Amén, hermanos. Y si nosotros no conocemos la Biblia, no vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Van a pasar los años y vamos a estar en la misma situación, ¿sí? Y lo importante de esto es que nosotros siempre tengamos presente cómo es la sociedad en el tiempo en que fue redactada la palabra del Señor, ¿no? Escrita en este caso, esta carta a Timoteo por el apóstol Pablo, ¿sí? Que era el maestro, que era el que lo discipuló, el que lo preparó, el que, hermanos, lo capacitó para el ministerio, ¿sí? Y en primer lugar tenemos que recordar siempre eso, que es imposible que nosotros entendamos un texto si no nos ubicamos en el contexto
en el cual está escrito, ¿sí? Por ejemplo, sociocultural, religioso, histórico, teológico. Una cosa que hemos mencionado es que si usted estudia la palabra del Señor, va a notar que en cada una de las cartas a la que el apóstol Pablo escribe, se encuentra con diversas y diferentes dificultades en cada ciudad donde el evangelio llegaba. En cada ciudad había un problema al cual enfrentarse, que siempre trataban de distorsionar el mensaje del evangelio, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, hicimos mención de la carta a los Colosenses, que cuando el apóstol Pablo escribe allí, una de las cosas con la que él batalló fue con el gnosticismo, lo que se conoce hoy como gnosticismo, que son doctrinas, que si usted no conoce la Biblia, no se va a dar cuenta si está dentro de la iglesia. A veces hay filosofía dentro de las congregaciones, a veces hay ideología dentro de las congregaciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos conocer la Biblia. Amén. Después, ahí en los Corintios también hubo algunas dificultades con las que se enfrentó. El problema más grande que había allí era la degradación moral de esa ciudad. Entregados totalmente al paganismo, como tanto dice que había sacerdotisas allí de un templo en el cual la religión oficial de ese lugar en Corinto era la prostitución. Y las mujeres que eran sacerdotisas, a las que llamaban sacerdotisas, eran prostitutas, ¿sí? Entonces, por eso también en la carta a los Corintios encontramos una serie de enseñanzas dirigidas a las mujeres. ¿Por qué? Porque como estamos compartiendo acá, uno tiene que ver el contexto sociocultural, religioso e histórico al que menciona el apóstol Pablo en cada carta. En este caso el apóstol Pablo, ¿no? Porque es la que estamos leyendo, ¿sí? Por eso, hermanos, sería un error injustificable intentar dar un veredicto sobre estos textos que habla aquí, hermanos, pues no hay más. Otra de las cosas importantes, si nosotros encontramos un texto, por ejemplo, cuando fue lo del carcelero, ¿sí? En esa ocasión, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Serás salvo tú y toda tu casa? ¿Usted lo encontró en otro lado de la Biblia eso? No se puede hacer una doctrina, porque hemos visto que doctrina es un conjunto de enseñanza, de un solo texto. No se puede hacer doctrina de un solo pasaje. No se puede hacer doctrina o enseñanza aplicable en términos generales de un solo libro. ¿Sabía usted eso? Bueno, por eso esto es importante, porque no encontramos muchos textos acerca de esto que menciona acá en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Como para decir que es una doctrina general que se aplica a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y hermanos, tampoco no se puede, ¿no?, aplicarla o imponerlas como regla universal, como una regla única en todos los lugares. Por eso no se debería ser tan dogmático también cuando previamente no se ha hecho un estudio sobre el contexto social y las circunstancias a las que Pablo se enfrenta y motivan a escribir sus cartas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar toda clase de enseñanza que iban dirigidas a un lugar, que el apóstol Pablo escribía para que se corrigiesen esos errores, defendiendo siempre el evangelio de Jesucristo, que es universal, que el evangelio es para salvación. Y a veces, hermanos, estas cosas se han tornado en una religión que no permiten a las almas llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Hermanos, por ejemplo, la ropa, que la pintura, que la mujer se calle, que la mujer no puede pasar acá. En este caso estamos hablando del tema de la mujer. Pero hay otros tipos de cosas que la gente, por no tener hermenéutica, por no tener la correcta interpretación, distorsiona la palabra de Dios, ¿sí? Por eso nosotros debemos estudiar la Biblia, hermanos, porque te voy a decir una cosa, si algo me ha mantenido en el camino del Señor es conocer la palabra, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos, no había
mucha enseñanza. Era todo el espíritu, todo echar fuera demonios, todo sanar a los enfermos, hacer milagros que no negamos porque nosotros creemos y oramos y hemos visto sanidades, milagros, derramamiento del Espíritu Santo y lo seguimos viendo aún. Hemos visto vidas regeneradas. Pero no se trata de eso el Evangelio, no se trata solamente de eso el poder de Dios. El poder de Dios radica en la palabra. La palabra de Dios es la que transforma las vidas. Por eso, hermanos, acá en 1 de Timoteo 2, versículo 11 al 14, que hemos leído, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sí? ¿Qué pasaba allí, hermanos? Que el tema era que había desórdenes también, como pasaba en la iglesia de Corinto. Imagínense que mi esposo esté predicando y yo lo esté corrigiendo, le esté preguntando de cosas domésticas en medio de la reunión. Esas cosas pasaban por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, ¿sí? Hermanos, y una de las cosas aquí que hace mención este texto, hermanos, dice que ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre, dice la palabra de Dios, es la cabeza de la mujer. Amén. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Gloria al Señor, hermanos. Así dice la palabra del Señor. ¿Y Dios quién es? La cabeza del hombre. Estamos sujetos unos a otros, subordinados. Como dice la Escritura, someteos unos a otros en temor. Gloria al Señor. Voluntariamente, no por imposición. Así como habla aquí a la mujer, también habla al hombre, hermanos. En otros pasajes, en la carta de Pedro, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, también como hemos estado mirando en la radio, ¿no? Estudiando esa carta, también habla la palabra del Señor. Tanto siempre la Biblia habla hacia ambas direcciones. Al hombre y a la mujer, a los padres y a los hijos, en el caso de los Colosenses, a los empleados y a los jefes. ¿Sí, hermanos? Siempre la palabra de Dios habla así. Siempre se trata de la relación, hermanos, hacia arriba. Dios y nosotros y nuestros hermanos. Siempre, si usted dice que está en comunión, tiene que tener buena relación con nuestro Creador y tiene que tener buena relación con los hermanos. ¿Sí? Eso es comunión. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Debemos tener esa comunión. Bueno, volviendo a este pasaje, algunos afirman que las mujeres deben guardar silencio en la congregación o en la eclesia, que significa iglesia, porque así lo decretó Dios desde el principio, como creen que enseña Génesis, con el ejemplo de Adán y Eva, mencionado en 1 de Timoteo 2:13 que hemos leído. Pero si esto es así, ¿cómo es que el mandato de que las mujeres guarden silencios es inexistente en todo el Antiguo Testamento? Porque este texto, esto que menciona acá sobre Adán y sobre Eva, es mencionado en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento lo cierto es que en todo el Antiguo Testamento no encontramos ni un solo mandamiento a que las mujeres se callen en la asamblea. ¿Qué es la asamblea? La congregación, lo que hoy se llama iglesia. Amén. Gloria al Señor. Por eso yo estoy hablando, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Otra pregunta. ¿O acaso el ejemplo de Adán y Eva solo se aplica a los cristianos desde el momento que Pablo escribió la carta? No, hermanos, no pudiera ser. Entonces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? La realidad es que a pesar del machismo de la sociedad judía y griega, ¿sí?, en el tiempo en que fue escrita esta palabra, Dios siempre utilizó a mujeres para enseñar a su pueblo. ¿Escuchó bien? Repetimos. Dios siempre, díganlo conmigo, no sean tímidos. Dios siempre utilizó a mujeres para enseñar a su pueblo. Amén. Y sí, enseñar, comunicar la palabra de Dios.
Y vamos a ver algunos ejemplos. Y estos ejemplos que vamos a ver están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Miriam o María también, que es la hermana de Moisés, ¿sí? Y por ejemplo, leemos en Números capítulo 12, versículo 2, alguno que me busque Éxodo 15, 20 y 21, así no nos aburrimos, ¿eh? Otro busca en Jueces 4, 4. ¿Quién quiere leer? Dale. María 12:2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Quién decía esto? Aarón y María, que eran la hermana y el hermano de Moisés. Podemos ver que había una mujer. No está diciendo, ¿acaso Dios no habló por vos también, Aarón? No, dijo, por nosotros, dijo. ¿Amén? ¿Quién lo dice? ¿Yo lo digo? No, lo dice la Biblia. ¿Sí? También en Éxodo 15, 20 y 21. Dale. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Gloria al Señor. Gobernaba. Era una jueza. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? En el tiempo de los jueces debían juzgar en lugar de Dios. En este caso, esta mujer debía juzgar toda causa en lugar de Dios. ¿Sí? Es como si ir a la jueza o ir al juez era consultar a Dios mismo. Y la Biblia dice, acá en este pasaje, que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y si usted lee el caso de Débora, la historia de Débora es una historia tremenda, porque dice que debían ir a la guerra y al varón al que mandaron no quiso ir. Al contrario, dijo, si vos vas, yo voy a ir. Y ella dijo, bueno, pero va a ser, no, la victoria va a ser de mujer, le dijo. ¿Sí? Hermano, ¿usted por qué cree que están registrados estos pasajes en la Biblia? Porque Dios se encargó de cada detalle. Porque para Dios no hay acepción de personas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Éxodo 15, 20 dice así, y María, profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria al Señor, palabra de Dios. Y cuando María hacía esto, estaba influenciada por el Espíritu de Dios, estaba alabando, engrandeciendo el nombre de Dios, estaba adorando, estaba declarando y estaba diciendo qué cosa, que Dios había echado en el mar al caballo y al jinete. Que decía que en extremo se había engrandecido ¿quién? Jehová. Por eso debían cantarle, eso es lo que estaba diciendo esta mujer. Y dice la Biblia en el versículo 20, y María que era profetiza. ¿Qué era? Profetiza. Otro pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 21 y 22. ¿Quién lo lee? ¿Alguien que lea voz alta? 34, versículo 21 y 22. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Isías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí,
que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Hasta el 22. Gloria a Dios. Bueno, podemos ver acá en este caso esta mujer llamada Hulda, ¿sí? Yo lo leo así en la Biblia, Hulda, por ahí se dice Hulda, no lo sé, ¿sí? Porque es un nombre hebreo. Y dice acá la palabra del Señor que el sumo sacerdote, este Hilcías era un sumo sacerdote, era un hombre de palabra, era un sacerdote, no era cualquiera, era el sumo, el que presentaba los holocaustos por los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento este sumo sacerdote representaba a Jesucristo, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Cada uno en su función representaba de alguna manera al Señor, amén. Todo lo del Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, que es la manifestación de nuestro Señor. Este sumo sacerdote, junto con otros, fueron enviados a consultar a Hulda, la profetisa. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Y lo interesante de este caso es que Hilcías no fue a consultar a esta mujer porque esta fuese la única posibilidad. No fue a ella porque no había más profeta. No es que él dijo, bueno, vamos a ir a Hulda porque no hay quien nos hable de parte de Dios. No. Sabemos que los profetas Jeremías y Sofonías eran coetáneos. ¿Qué quiere decir? Que pertenecían a la misma época. Eran contemporáneos, como decimos nosotros hoy, ¿sí? Y eran contemporáneos a esta mujer, y no obstante Dios prefirió usar a esta mujer para enseñar. A esta mujer la usó el Señor, amén, hermanos. Y es interesante recalcar que todas ellas tuvieron la función de enseñar al pueblo de Dios, inclusive a los hombres. Pues no hace falta recordar que los profetas eran proclamadores de la palabra de Dios. Sabemos, ¿no? Tanto profeta como profetisa, que eran proclamadores de la palabra de Dios. Lo que hoy conocemos como predicadores. Como hoy, hermanos, conocemos como quizás evangelistas. Porque ¿qué vienen a hacer los evangelistas? A dar el mensaje de salvación. Cada vez que una persona está predicando la palabra de Dios, está profetizando también de los acontecimientos futuros. Porque, por ejemplo, en esta noche estamos diciendo también que Cristo viene. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Profeta es una persona que hace declaración bajo la influencia del Espíritu Santo con gran fervor. Dice el Salmo 45, versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dios dentro de uno también es un profeta, hermanos, cuando Dios está hablando dentro de esa persona. Un agente activo que pronuncia un discurso y proclama un mensaje que llama la atención al pueblo en el nombre de Dios y en lugar de Dios. Eso es un profeta. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, acordémonos que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista también, como ministerio, si lo queremos decir. Hoy existe el don de profecía. Amén. Otra cosa importante. En Jueces capítulo 6, verso 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieristas se reunieron con él. Está hablando de Gedeón, que era otro profeta, ¿sí? Era un juez y también era profeta. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto está hablando de ciertos profetas, como Gedeón, Miqueas, también vimos el caso del salmista, y en Hebreos 1, versículo 1 y 2 leemos también en esta noche. Podemos ver que estos eran hombres profetas, y en el caso de las mujeres hacían exactamente lo mismo, hermanos, porque Dios es el que capacita
porque Dios usa a quien Él quiere. Porque para Dios no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Tenés fe? Dale. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. El mensaje final de parte de Dios lo dio Jesucristo nuestro Señor. Por eso la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, que fue el último en anunciar la venida del Mesías, ¿sí? Antes de que Cristo viniera a este mundo, hermanos. Y luego de ahí en más, hermanos, ahí en Hebreos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por Jesús, amén, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta allí. Ahora estamos en la gracia y ahora, hermanos, realmente si bien está el don de profecías, ¿qué pasa? No necesitamos el ministerio profético como se lo conoce ahora en muchos lados, que se pusieron ministerio profético, apostólico y no sé cuántas cosas más. ¿Sí? Hermanos, esas cosas ya fueron hasta Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Sí existe el don de profecía, sí que existe. Y siempre la profecía tiene que tener exhortación, consolación y edificación. Si no, no es profecía de Dios. Amén. Los distintos nombres que recibieron los profetas, escuche bien: hombre de Dios, varón de Dios, siervo de Jehová, mensajero, declarante de la palabra de Dios, hombre de espíritu, vidente, portador de carga, intérprete, enseñadores, predicador, atalaya o centinela, ¿sí? Tanto en el nombre atalaya o centinela habla de discernimiento profundo, comprensión extraordinaria y visión, que nosotros hoy conocemos como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado? El tema de los dones. Tanto en el atalaya como en el vidente se necesita discernimiento y comprensión profunda, ¿sí? Podemos ver, y si estudiamos cada uno de estos profetas y estos hombres de Dios, y vamos a ver que tenían don de ciencia, don de sabiduría, hermanos, discernimiento de espíritus, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo que estaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, volviendo al texto. La pregunta que no podemos eludir aquí es que si, según algunos, es un mandato divino para todas las generaciones que la mujer calle en la congregación y que ésta no ejerza dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero y luego Eva, dice el texto, ¿qué pasó con todas estas mujeres que enseñaban la palabra de Dios en la congregación y que de alguna manera también lideraban a un pueblo bajo la aprobación de Dios? ¿Quién las aprobaba? Dios. ¿A quién las enviaba? ¿Quién ponía la palabra? No sea tímido. ¿Quién lo hacía? Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver esto. Parece ser que el hecho de que Adán fuese formado primero, poco y nada tiene que ver con que la mujer pueda o no pueda enseñar. ¿Sí? Hermanos, sino que se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo al orden establecido por Dios, que siempre debemos reconocer, no ser mandonas, no ser, hermanos, ir adelante del hombre, pero tampoco atrás, porque Dios nos puso, ¿a dónde nos puso? Las mujeres que saben, ¿a dónde nos puso Dios? Al lado, ni adelante para mandonear o para ser la jefa, ni atrás, hermanos, para ser denigrada, humillada, porque seamos de una condición menor, sino al lado, de la costilla la sacó. Amén. Gloria al Señor. Y bendito es nuestro Rey. Por eso, hermanos, dicho sea de paso que en el Nuevo Testamento también encontramos algunas mujeres que se encargaban de enseñar, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a ver el próximo jueves. Hasta acá habíamos compartido, hermanos, y realmente hay varias mujeres, hermanos, que enseñaban en el Nuevo Testamento, y vamos a ver realmente lo que dice la palabra del Señor con respecto al Nuevo Testamento. Vamos a encontrar que bien no se nombra, pero se puede ver a través de los textos que las mujeres servían a Jesús, que le servían con sus bienes, que habían sido liberadas, que fueron las primeras en ver a Cristo resucitado y muchas otras cosas más. Hermanas y hermanos, amén. Por eso los aliento a que busquemos la presencia del Señor, que nos honremos, nos respetemos, que pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios a cada uno nos creó con un propósito. Y el hombre y la mujer se complementan. ¿Sí? Nos complementamos. Hermanos, para eso Dios nos creó. Dice que a la mujer la hizo para que sea su ayuda idónea. ¿Sí, hermanos? Y también habla al esposo que debe amar a su esposa. Miren cómo. Como Cristo amó a la iglesia y se santificó por ella. Y se entregó, ¿sí? Hermanos, así debe amar el esposo a su esposa. Así que es para meditar en esta noche. Nosotros, cada uno de nosotros como pueblo del Señor, estamos cumpliendo la función, ¿sí? Como Dios nos ha diseñado. O estamos haciendo las cosas según el sistema del mundo. ¿Quién gobierna nuestro hogar? ¿Quién es la cabeza de nuestro hogar? Me va a decir mi marido, no, el Señor. El Señor. Si el hombre se sujeta a Dios, la mujer se debe sujetar a su esposo. Si el hombre no se sujeta a Dios, hermanos, nosotros nos debemos sujetar al Señor. ¿Sí? Es un orden. A veces se alteran los roles, porque muchas veces se le dice a la mujer, te tenés que sujetar, pero resulta que el hombre no se sujeta ni obedece la palabra de Dios. No pone en práctica lo que la Biblia enseña. ¿Y qué pasa? Se alteran los roles. Entonces, ¿qué pasa? La mujer pasa ahí, empieza a ejercer dominio quizás. ¿Pero por qué? Porque el hombre está haciendo mal las cosas delante del Señor. Hermanos. ¿Y qué pasa? Entonces, luego se altera el orden en el hogar. ¿Saben por qué? Porque los hijos no se sujetan a la madre ni al padre. Porque Dios lo estableció así. La Biblia dice, someteos unos a otros, gloria al Señor, en temor y por amor. Amén, hermanos. Respetándonos, honrándonos, dándonos el lugar que nos merecemos cada uno. No nos debemos denigrar, no nos debemos humillar, no nos debemos insultar, no nos debemos calumniar, no nos debemos murmurar unos de otros. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias, hermanos. Cuando tenemos todo para vivir una vida estable y perfecta en el camino del Señor. Porque lo que Dios hizo y el sacrificio de Cristo fue perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida victoriosa acá en la tierra, con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con adversidades, pero victoriosa. Amén. Vamos a ser sacudidos, pero no vamos a caer. Vamos a tambalear quizás, pero vamos a permanecer. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Y bueno, después tengo otras cosas más que habíamos visto, alguna introducción de lo del Nuevo Testamento, pero los invito a que puedan venir el próximo jueves, ¿amén? Gloria al Señor, que puedan venir, tráiganse un cuaderno, un lapicito, pueden sacar fotos, nosotros copiamos, escribimos, y gracias al Señor por los hermanos que permanecen, ¿amén, hermanos?